El día de hoy observaremos algo muy importante que es el género épico. Vamos a ver sus características, su desarrollo y su impacto. Bien, hablar del género épico es remontarnos a la antigua Grecia. Bien, surgido en este caso en el siglo V antes de Cristo, pues nos marca las pautas de cómo se llevarían los textos y su relación con esto. Quiero que pienses que en este caso fueron creados por Aristóteles. El género épico. Alrededor del siglo VII a.C. surgió lo que hoy en día conocemos como el género dramático, por lo cual se considera como el género literario más antiguo y existente. Bien, de ahí deriva del género dramático, deriva el género épico. Siendo Homero uno de los grandes pioneros y representantes de esta área lingüística, es considerado como el fundador de la poesía épica gracias a diversas obras como la Ilíada y la Odisea. Posterior a la Edad Media, el poeta italiano Dante Alighieri con la Divina Comedia renovó lo que era el género épico. No obstante, esos autores para la época unían y mezclaban muchos géneros literarios a la vez, por lo cual se veían incluidos en otros listados de diversos géneros. Quiero que pienses que el desarrollo que han llevado estos escritores, pues obviamente parten del género épico. El género épico ha marcado épocas, ha marcado lineamientos, ha marcado desde la antigua Grecia, pues formas de cómo se han ido llevando. Tanto impacto han tenido que pues autores reconocidos como lo vemos aquí, como Homero, o en este caso Dante Alighieri con sus obras, Homero, pues que considerado uno de los representantes, en este caso, de la literatura clásica, y Dante Alighieri, considerado como uno de los representantes de la literatura medieval, llevan a cabo o apoyan el género épico. Este género es difícil de establecer, ya que es uno de los pues más antiguos, así que se debe de buscar entre los hallazgos, la historia, y pues en este caso la evolución que ha ido dando de manera radical. Ya que anteriormente era hablado, obviamente, desde la antigua Grecia era hablado, era un poco estructurado, no era tan organizado como el día de hoy se ha desarrollado, se ha llevado a cabo, y pues con el paso del tiempo fue experimentando por la escritura. Bien, vamos a seguir viendo un poco más de su historia, de sus alcances, de su desarrollo y de su impacto que tiene dentro del mundo o dentro del caminar del ser humano. El género épico es un género literario que se va a encargar de presentar o de formular los hechos de manera imaginativa, legendaria y ficticia. Como lo vemos, entonces toma tres aspectos importantes: la imaginación, las leyendas y la ficción. Generalmente se va a relacionar con las hazañas, con los héroes y sus luchas reales que se llevaron a cabo durante las historias. Bien. No obstante, obviamente los autores son libres de incluir hechos imaginarios que consideren necesarios. Por eso se le llama épico. Épico refiere a tomar algo, algún objeto, situación o sujeto y enaltecerlo de una manera irreal. ¿Qué quiere decir? Exagerarlo, potencializarlo de otra manera y pues obviamente que vaya más allá de las expectativas comunes en este caso del sujeto o del lector. Se va a expresar de una forma narrativa. Quiero que pienses que entonces el género narrativo tiene un apoyo de la narración y del verso. Su categorización o cómo se va dando estos poemas épicos es lo más relevante a la hora de encontrar obras incluidas en este género. ¿A qué me refiero? Pues que en este caso, me refiero a que principalmente se desarrolló en el verso. Cuando tratamos de hablar del género épico, tenemos que contemplar muchos aspectos. Entre ellos, pues obviamente, que la forma más importante de cómo se desarrolla el género épico es a través de los poemas. Es por ahí de la importancia. Y también de la narración. Quiere decir que la prosa y el verso hacen presencia en este género. Pocos casos destacan que el género épico no tenía forma escrita o plasmada en papel, sino que era contada y narrada de manera verbal. Posteriormente eso se fue adoptando en los ideales de la prosa y ya fueron cuando se fueron destacando las escrituras de estos textos. Para luego incluir, pues en este caso el diálogo, descripciones de cosas distintivas y se empezaron a hacer las novelas de caballerías.
Bien, como nosotros podemos darnos cuenta, el género épico es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y en un tiempo determinado. Bien, vamos a darnos cuenta de la importancia que ha tenido a lo largo de los siglos y a lo largo del tiempo este género. El autor de este género literario se expresa gracias a la narración, bien, a la descripción y al diálogo. Igualmente, pues en este caso se daba de manera oral, contada por rapsodas. ¿Qué es una rapsoda? Una historia, un elemento donde hablaba de los pregoneros de la antigua Grecia. ¿Te recuerdas un poco el cadáver de la novia? ¿Cómo estaba el pregonero del pueblo en las últimas noticias? A eso nos referimos cuando hablamos de pregoneros. La narración pues obviamente es relatada en pasado y el narrador en ocasiones pues da a conocer cosas que aparecen en la obra y cosas que no. Bien, el autor pues en este caso gracias a la narración pues en este caso va a tomar ciertos aspectos o ciertos elementos destacados. Bien, un poco de la importancia de este género épico es pues las características de estos elementos que vamos contemplando. La mezcla del género narrativo, la mezcla del género dramático para poder formar un nuevo género llamado épico, donde obviamente se destaquen las historias como base central de este género. Podemos darnos cuenta que entonces no solo hablamos de historias, de caballerizas, de las historias de los caballeros, de hazañas, sino de los romances con las nodrizas o princesas. Bien, como características del género épico está una narración prolongada fundamentalmente en versos. Utilizando el verso hacemos narraciones. Bien, expresar los logros de héroes o en este caso de manera histórica o tradicional. Bien, los personajes principales son narrados en este caso son exaltados, son determinados con características físicas muy significativas, características psíquicas, donde obviamente hacían actos de valentía y con personalidad muy destacada, y es donde yo te manejaba o te dirigía que hablábamos de los arquetipos. Otro elemento muy importante va a ser la exageración. En este caso, la moralidad en el género épico es una característica esencial. Es uno de los objetivos de enseñarles sobre ciertos valores para que puedan leer la obra. La moralidad es un poco importante, es un poco notoria y es un poco distintiva dentro del género épico. No solo resaltar valores, no solo resaltar hazañas, no solo resaltar historias, sino también resaltar, en este caso, la moralidad y las buenas costumbres. ¿Qué características más tenemos del género épico? Debe ser elegante, elevado, como yo te decía, estaba en un lenguaje mucho más culto. Teníamos en este caso que se escribían por lo general en latín o en el castellano y pueden basarse en hechos reales. Claro que obviamente, como yo te lo decía, el narrador va a alterar de una forma interesante pues la historia y le va a dar un enfoque con un aire ficticio. Lo usual es que pues esta narrativa que están dando a conocer los hechos pues sea tomada en cuenta en pasado. Bien. Como siguiente parte, el narrador tiene la libertad de aparecer o no aparecer en la historia. Bien puede ser heterodiegético u homodiegético. Bien. Se va a utilizar comúnmente en verso, pero también en prosa, y puede ser enfocada al género épico. Recuerda que siempre este seguimiento o esta dirección se va a ir o se va a manejar a esta situación. Tienen que ir a mezclar varios géneros literarios como son el lírico, el dramático, el narrativo y el didáctico. Bien. La estructura, bueno, se puede dividir en capítulos, divisiones, epígrafes, epílogo, dependiendo la importancia o dependiendo el desarrollo del género épico. Hasta aquí quiero que pienses que nosotros, pues, vamos a ver el desarrollo o el impacto que va a tener el género épico dentro de el ser humano, dentro de cómo el lector se puede involucrar o puede ser parte dentro de esta historia. Bien, pues hemos llegado a la parte primera del género épico. Yo espero que haya quedado un poco más claro a través de la información presentada y cómo se ha explicado. Yo te pido que vayas a tu actividad y desarrolles, en este caso, como está indicado, el ejercicio que te pedimos. Gracias y continuamos con una etapa 2.